Sean todos bienvenidos. Este día hablaremos de una orden religiosa del Vaticano. Se dice que Loyola fue un militar judío que después de ser herido, tuvo una visión de crear una orden católica. De ahí su nombre Compañía de Jesús, ya que la compañía es un grupo de 150 soldados. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. Fue aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Con más de 15.000 miembros en 2020. Es la mayor orden religiosa católica hoy en día. Su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos, además de atender 1.250 parroquias en todo el mundo. Los jesuitas son una orden que muchas veces se ha visto involucrada en la teología de la liberación, una corriente filosófica que dice que la Iglesia no solo debe dar la cristiandad sino también debe luchar por darle una vida digna a los más necesitados incluso por las armas. Sin embargo, esta filosofía no es propia de los jesuitas, sino de un padre de Argentina de apellido Mújica. Además que los jesuitas son la orden más numerosa de la Iglesia Católica, por lo tanto por cuestión de números, si los jesuitas representan el más de 80% de los sacerdotes, pues habrá más jesuitas en la filosofía de la teología de la liberación que de las otras órdenes. Pero también hay padres que de otras órdenes, incluso pastores evangélicos en esa filosofía. La expulsión de los jesuitas más importante fue la que ocurrió a mediados del siglo XVIII en las monarquías católicas europeas identificadas como despotismos ilustrados y que culminó con la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773. Antes y después de esas fechas, los jesuitas también fueron expulsados de otros estados, en algunos incluso más de una vez como en el caso de España, 1767, 1835 y 1932. A mediados del siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de las monarquías católicas más importantes. Del Reino de Portugal, cuyo rey ostentaba el título de Rey Fidelísimo, en 1759, acusados por el Marqués de Pombal de instigar un atentado contra la vida del rey. Del Reino de Francia, la hija mayor de la Iglesia, cuyo rey era el Rey Cristianísimo, en 1762, bajo el gobierno del Duque de Choiseul, y en el contexto de la polémica entre jesuitas y jansenistas, se revisó la situación legal de la compañía tras un escándalo financiero, y se consideró que su existencia, además de las doctrinas que defendían, laxismo, casuismo, tiranicidio, era incompatible con la monarquía. Del Reino de España, la monarquía católica, en 1767, acusados por Campomanes de instigar el motín de Esquilache, véase expulsión de los jesuitas de España de 1767. Simultáneamente a España, los jesuitas fueron expulsados del Reino de Nápoles y, en 1768, del Ducado de Parma, ambos vinculados a la Casa de Borbón, pero con otros soberanos. El propio Papa Clemente XIV, proveniente de la orden franciscana, presionado por la mayor parte de las cortes católicas, la única importante que no los había expulsado era la austríaca, accedió a disolver la compañía, muchos de cuyos miembros se habían reubicado en los propios estados pontificios, mediante el breve Dominus Au Redemptor, de 21 de julio de 1773. Las expulsiones afectaron la presencia de la Compañía de Jesús en los imperios coloniales de cada una de esas potencias, Imperio portugués, Imperio francés e Imperio español, donde previamente se había visto inmersa en serios conflictos, reducciones jesuíticas, expulsión de los jesuitas de Brasil en 1754, 5 años antes que en la metrópoli, que estuvieron entre las causas del movimiento antijesuítico en Europa. Exilio.
Las expulsiones y la posterior disolución de la Compañía de Jesús trajeron como consecuencia el exilio de una gran cantidad de jesuitas en países oficialmente no católicos que toleraban la presencia de súbditos católicos, como el Reino de Prusia o el Imperio ruso, que en 1772 habían llevado a cabo el reparto de Polonia, de población mayoritariamente católica. Ambos monarcas, Catalina la Grande de Rusia y Federico II de Prusia, ignoraron el decreto papal, lo que permitió la continuidad de los colegios jesuitas, y de hecho la reorganización de lo más selecto de la intelectualidad de la compañía. Restauración. En el contexto de la Restauración, el Papa Pío VII emitió la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, 7 de agosto de 1814, que restauró la Compañía de Jesús. Inmediatamente fue reintroducida en España por Fernando VII el 15 de mayo de 1815. En otros contextos históricos se había producido la expulsión de los jesuitas de los siguientes lugares. En 1594, de Francia, por el rey Enrique IV. En 1605, de Inglaterra, por el rey Jacobo I. En 1606, de la República de Venecia, por el enfrentamiento de sus autoridades con el Papa. En 1615, de Japón, por el shogun Tokugawa Ieyasu, véase Historia del catolicismo en Japón. En 1818 los jesuitas fueron expulsados del Reino Unido de los Países Bajos. En 1820 de España, durante el trienio constitucional, y de Rusia. En 1828 de Francia. En 1834 de Portugal, en el contexto de las guerras liberales. En 1835 de España, en el contexto de la guerra carlista y la desamortización. En 1847 de Suiza. En 1848 de Austria, en el contexto de la Revolución de 1848. En 1850 de Colombia. En 1852 de Ecuador. En 1868, de España, con el sexenio revolucionario. En 1872 del recién constituido Imperio Alemán, en el contexto de la Kulturkampf. En 1873 del Reino de Italia, tras la culminación de la unificación italiana con la ocupación de Roma. En 1874 del Imperio Austrohúngaro. En 1880 de Francia, con el advenimiento de la Tercera República. Y en 1889 de Brasil. Mediante un decreto ejecutivo, el viernes 18 de julio de 1884, fueron expulsados de Costa Rica todos los padres de la Compañía de Jesús, jesuitas, también las monjas de Sion, del Sol, y del Sagrado Corazón de Jesús. El decreto se dio en el Palacio Presidencial, firmado por el entonces general de división y presidente de la República, Próspero Fernández, y por su secretario de Estado Bernardo Soto, ambos reconocidos francmasones iniciados en el rito escocés. Se les acusaba de intervenir de más en asuntos políticos, la educación de los niños y jóvenes, así como del intento de secularización de los cementerios y otras tierras. El mismo decreto ley están de manifiesto las tendencias a sobreponerse al Estado en sus más altas funciones. Expulsiones del siglo XX. En 1901 fueron expulsados de Francia y en 1910 de Portugal, en el contexto de la Revolución del 5 de octubre. 7. En España la Compañía de Jesús quedó en situación de ilegalidad como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución de la Segunda República Española de 1931, artículo 26, párrafo cuarto, relativo al cuarto voto de obediencia al Papa. El 23 de enero de 1932, se ordenó consiguientemente su disolución, decreto redactado por el presidente del gobierno Manuel Azaña y por el ministro de Justicia Fernando de los Ríos, dando un plazo de 10 días a sus componentes para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. Por último, los jesuitas se ven a sí mismos como el brazo armado de la Iglesia, se rigen por un general que es el sacerdote líder de ellos. Los jesuitas es quizá la orden más extraña de todas, ya que fueron expulsados de la Iglesia católica al menos en 2 ocasiones.
También tienen una visión mucho menos espiritual y más de una organización, ya que también son referentes en educación. A pesar de tener una visión humanista, generalmente estudiar en sus centros es muy costoso. Hasta el día de hoy muchos países tienen la entrada de los jesuitas está prohibida, ya que les consideran sediciosos, problemáticos y alborotadores. Gracias por ver el vídeo. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.